511 de los 1000 mensajes. Y aquí hay un tema muy interesante, muy importante en las relaciones personales de cualquier tipo, desde el individuo hasta los grandes bloques, las grandes sociedades, las grandes naciones entre sí. ¿Qué pasa cuando la enemistad se confunde con adversario? Es decir, la gente o el grupo o la persona es un adversario. ¿Y qué pasa cuando este adversario se confunde con un enemigo? Y entonces tenemos que comenzar a colocar conceptos, como es la intención de estos mensajes, que a través de los conceptos vayamos aclarando mejor nuestra mente y tengamos mejores pensamientos. Y entonces la enemistad es la relación en la que el otro es un potencial daño o es un evidente daño. Entonces el enemigo es el que puede generarle daño a otra personalidad, a otra situación. Mientras que el adversario es otra realidad y es inclusive la realidad en la que realmente la personalidad se convierte en un obstáculo para conseguir realmente un logro y no necesariamente es un enemigo. Y paradójicamente, y esto lo vamos a desarrollar con un poco más de profundidad, los grandes adversarios en nuestras vidas son personas o personalidades que amamos y que llevamos una importante relación con ellas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Y esto es muy importante porque cuando se cometen estos errores y yo diría que por déficit conceptual, entonces comenzamos a usar como sinónimos enemigo, adversario, entonces comenzamos a enredar mucho la situación. Y lo que realmente es un adversario, que es una personalidad que trata de buscar y de lograr o de mantener lo mismo que la otra personalidad quiere conquistar, que quiere lograr, que quiere mantener, entonces cuando se confunden estos términos comienza un grave problema, porque se comienza a ser enemigo y sobre todo a comportarse como una enemistad, es decir, comenzar a hacer, a generar daño o amenazar con este daño, y entonces se va a realizar realmente una confusión que va a tener resultados tremendos. Entonces, los seres humanos, ya seamos en forma individual o colectiva, debemos tener muy claro, y esto creo que es la gran importancia de este mensaje, en no confundir lo que es un adversario de lo que es un enemigo. Tener claro que el adversario inclusive se puede amar, y en esto vamos a nombrar 3 o 4 instituciones en donde la adversidad es una relación básica y una relación tomada en cuenta e inclusive que debe ser estimulada porque estimula, porque lleva a la motivación de conquistar nuevos logros, ya sea individualmente o colectivamente, y a establecer inclusive un mejor producto de esta relación que en el fondo se podrá ver como una competencia. Y entonces, que es totalmente diferente al enemigo que quiere hacer daño y que nosotros lo decimos de una manera quizás muy simbólica, mientras el enemigo quiere dañar a quien tiene lo que yo quiero, o estar donde él está, o hacer lo que él hace, el adversario lucha por conquistarlo, lucha por realmente lograr esto y lucha por estar en ese espacio o hacer lo que hace o convertirse o tener simplemente algo que el adversario tiene. Entonces son 2 puntos de vista diferentes que generan mucho daño. Por ejemplo, cuando esto se hace en la familia es fundamental como núcleo, pero inclusive entre las relaciones de los hermanos, en las relaciones fraternas de los hermanos que tienen un mismo origen y que se están creando bajo o se han creado bajo un mismo parámetro, es importante ver que la adversidad
no significa enemistad y que más bien, de acuerdo a algunos parámetros, el tener una familia con muchos hermanos enseña y da realmente esa capacidad, estimula esa capacidad, el aprendizaje a la adversidad, a la competencia, hacer una personalidad que quiere lograr lo que el otro tiene, más que no tiene que hacer daño al otro para obtener lo que él tiene. Y esto es completamente diferente. Y entonces el ser realmente una, una, una relación de esta tiene mucho valor en la familia. Igual sucede en el deporte. En el deporte un adversario no es un enemigo y no hay que verlo como tal. Se usan técnicas muy diversas que van a cambiar mucho de acuerdo al deporte, la disciplina, la importancia que tenga la competencia, pero nunca se debe llegar a considerar al adversario como un enemigo. Igualmente entonces sucede, al igual que en la familia y al igual que en el deporte, sucede en ese sistema básico que se llama democracia. La democracia, al igual que la familia, al igual también que el deporte, debe aceptar, inclusive debe formar para unas buenas adversidades, para tener realmente unas personalidades que sepan cómo mantener una buena adversidad, inclusive preparándolos luego de salvar las diferencias en igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ofrecer bajo estos parámetros la competencia más pura, más digna, más justa posible, para así inclusive estimular que el ser humano siga mejorando, optimizándose, pero no en base al daño del otro, sino en base a lograr más cosas, a lograr un mejor producto. Esto realmente entonces se ve en la familia y el resultado va a depender de la actitud de los padres en el deporte y también decía en la democracia. Es decir, el sistema demócrata no es un sistema en donde todo el mundo está de acuerdo todo el tiempo, en donde no hay competencia. En la democracia hay desacuerdo y hay competencia, pero esto tenemos que hacerlo bajo el parámetro probablemente importante, básico, el parámetro de el ser un adversario y no ser un enemigo. Entonces hay que tener mucho cuidado que en la democracia nosotros veamos la democracia como una dinámica en donde surge la enemistad como un parámetro para sustituir la adversidad, inclusive para luchar contra ese espíritu por optimizar, y entonces donde se plantean grandes desacuerdos que deben llevar a ver a la otra parte, a la otra personalidad grupal o individual, como alguien que realmente no es un enemigo, aunque esté tratando de lograr y de optimizar su poder, por ejemplo, en la democracia. Entonces yo creo que esto es muy interesante y lo único, el mensaje más importante sería, después de revisar si nosotros realmente confundimos los adversarios con enemigos, si lo hacemos estamos cometiendo un gran error que probablemente va a tener consecuencias en nuestras vidas, al igual hacerlo, por ejemplo, si nuestros líderes, ya sean líderes políticos, sociales, líderes económicos, están viendo que el adversario, ese competidor, ese con el cual realmente competimos en muchas áreas, lo transformamos en un enemigo. Hay que ver, hay que evaluar muy bien esto para tener una mejor conciencia de la diferencia entre ser enemigo y ser adversario. Una gran diferencia que mucha gente, repetimos, comete el error de pensar que enemigos y adversarios son sinónimos y que por lo tanto se pueden usar indiferentemente. Esto no es así y esto nos habla de la especificidad del lenguaje, de lo importante que significa tener
unos conceptos muy claros. Este es el mensaje número 911 y será hasta el próximo de ellos.